Paz y bien. Un saludo para todos. Mi nombre es Laura. Creo que ya han escuchado un poquito sobre mí. Yo soy la esposa de Will. Bueno, es un gusto para mí estar por acá con ustedes en esta ocasión para dar esta lección tan chévere, esta consagración que estamos empezando juntos, que estamos algunos renovando, otros la están viviendo por primera vez. Esperamos que esté siendo de mucho provecho para sus almitas. Quiero saludar muy especialmente a esas personitas que están siempre presentes, que, bueno, incluso a los que no las pueden ver en vivo, pero que siempre ven sus lecciones muy juiciosos. Recuerden que esta consagración es de cara a Dios, es con Él que tenemos nuestro deber, este deber que quisimos adquirir por el amor. Entonces, bueno, un saludito a Sonia, que siempre la veo por ahí en el chat, a Blanca, Ginette, Ricky Rodríguez, también lo veo por ahí, Johan y su esposita Gwen. Bueno, un saludito para todos, para Paola, también que la vemos por ahí en el chat. Un saludito para todos los que están siempre presentes y bueno, y para los que lo ven también en diferido. Quiero enviar un saludo muy, muy especial en este día a dos personitas que queremos mucho, o bueno, ya tres, Dante y Andrea. Ay, nuestros grandes amigos, los queremos muchísimo, estamos muy felices por su gran noticia, por el bebé hermoso que viene en camino, Rafael, desde ya tiene todo nuestro cariño, toda nuestra oración, siempre con él y con ustedes para que todo salga muy bien de la mano de Dios. Estamos muy felices, los felicitamos por este nuevo bebé que va a llegar a alegrar sus vidas y a llenar de más amor a su familia. Entonces, felicitaciones muchachos, los queremos mucho y bueno, vamos a empezar ahora sí con esta lección. Bienvenidos a Enfoca tu Fe. Bueno, hermanitos, como ya es costumbre, vamos entonces a ponernos en presencia del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar este tema. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre providente, que eres llamado fuente de la luz y de la sabiduría, ilumina mi entendimiento y disipa las tinieblas en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Concédeme la facultad de aprender, la facilidad para entender, la capacidad para retener, la sutileza para interpretar y el don de saber hablar. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven por medio de tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio
de la llena de gracia. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, y llénanos, llénanos, Espíritu de Dios, y llénanos, y llénanos, Espíritu de Dios, y llénanos, y llénanos, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que a mí me gusta mucho, es un tema muy interesante y bueno, vamos a tratarlo el día de hoy y en las siguientes 2 lecciones. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar es algo que me llama mucho la atención, que me gusta muchísimo y bueno, espero poder transmitirlo de la mejor manera y bueno, que el Señor nos ayude y nos ilumine. El tema es las postrimerías. No sé si han escuchado hablar ya de las postrimerías antes, si de pronto tienen algún conocimiento de qué es. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Recuerden, si desean pueden ir tomando noticas. Es importante que anoten como las cositas que más se les queden, como para que luego puedan repasar. Eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, si el día de mañana van a dictar una consagración, les va a ayudar mucho. Bueno, cuando hablamos de postrimerías nos referimos a los novísimos del ser humano o aquello que le espera al hombre al final de la vida, siendo la escatología la rama de la teología encargada de abarcar ese tema, dando así argumento a las realidades posteriores a la vida terrena. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de postrimerías? Todo lo que viene al final de la vida del hombre, ¿cierto? Las realidades que vienen después de la muerte y de hecho pues desde la muerte misma, ¿cierto? Ya vamos a ir desarrollando el tema un poquito mejor. Vemos que el hombre ha buscado siempre la trascendencia, ha buscado formas de resolver la duda de qué continúa, qué sigue después de esta vida que no dura mucho, a veces dura, no sé, puede durar 90 años, 100 años, pero no va a ser eterna, ¿cierto? No la vida terrena. Entonces, vemos que algunas cosmovisiones plantean la salvación de los buenos y la extinción de los impíos. Podemos ver, por ejemplo, en la religión babilónica una retribución en la vida actual y castigos como calamidades temporales. Su alma es llamada Ekimu y al momento de la muerte desciende a la compañía de los difuntos. Esto lo vemos en el libro El entierro de Ishtar. También podemos ver en la cosmovisión egipcia, pues que es más desarrollada, tiene una escatología ampliamente desarrollada y comparativamente elevada respecto a estas antiguas creencias. En ella, el espíritu inmortal busca la unión con Osiris, que sabemos pues que es el dios Sol, obteniendo así la vida sin fin. El alma acá es llamada Ka. Al morir, se enfrenta a un juicio donde son examinados sus deberes, siendo evaluados en la balanza de Mat. Mat es la diosa de la verdad y la justicia. Pues sabemos que los egipcios eran politeístas, ¿cierto? Que creían en varias deidades, pues tenían varios dioses.
de hecho un Dios muy específico para cada pequeña cosa, así manejaban sus creencias, eso lo conocemos, ¿cierto? También se evaluaban sus observancias personales, sociales y religiosas. Si la persona recibía un fallo favorable, empezaba un arduo y largo camino hacia el campo de los juncos, pero si recibía un fallo negativo, su alma era devorada por Amit, que es la devoradora de muertos. No es una deidad, pero pues es una entidad como importante en sus creencias. Si Amit devoraba sus almas, eran, como dijimos, eliminadas para siempre. Esto lo podemos ver muy claro en el papiro de Ani, o también conocido como el libro de los muertos. Las almas que trascendían se reunían con sus cuerpos si estos habían sido debidamente preservados. Pues sabemos como todo el proceso de momificación cómo era, y también sabemos que les ofrecen pues comidas, bebidas, pues que a la tumba se llevan diferentes ofrendas, sacrificios, y bueno, y que en las paredes y en la misma tumba se hacían inscripciones para ayudar a la memoria de esa alma, ¿cierto? En la religión persa, el mundo físico es el escenario de un conflicto perpetuo entre Ahura Mazda, o también conocido como Hormuz, que representa el bien, y Angra Mainyu, que es más conocido también como Ahriman, que representa el mal. Ambos son co-creadores del universo del hombre. Al morir, el alma cruza el puente de Kimbad y se da una disputa de 3 días entre espíritus buenos y malos por esa alma. El alma del justo va al paraíso y el alma del impío va al infierno. Si es un alma neutral, se reserva en un estado intermedio hasta el día postrero. Es el día de la llegada de Xochiantl, el conquistador y juez. En esa llegada de Xochiantl, pues, que es como una cosmovisión también muy mesiánica, se dará la resurrección de los muertos, pero esta resurrección tardará 57 años, según pues esta cosmovisión, ¿cierto? El juicio general consiste en una batalla final entre los espíritus buenos y los malos, siendo los malos derrotados, eliminados por completos por Suran Akarana, la deidad suprema. El infierno será purgado y la tierra renovada con el fuego purificador, porque ellos tenían unos elementos sagrados, o tienen unos elementos sagrados, que son el fuego, el agua y la tierra. Y los elementos impíos es todo lo que sale del hombre. El cuerpo mismo del hombre ya es un elemento impío, pues así lo consideran en esta creencia. Entonces es un pecado gravísimo el manchar algo sagrado con algo impío. Por eso ellos no enterraban a sus muertos ni los cremaban. Ellos los exponían en plataformas para que las aves carroñeras los devoraran. Esa era su forma como de proceder con el cadáver del difunto. En la escatología cristiana encontramos satisfacción coherente a las interrogantes del hombre respecto a las realidades posteriores a la vida terrena. Nosotros, como católicos, hemos de partir de la realidad que bien conocemos y aceptamos, de que el hombre tiene una composición ontológica de materia prima y forma sustancial, siendo el componente material el cuerpo y la forma sustancial el alma. ¿Cierto? Es algo que comprendemos bien, o sea, estamos compuestos de la parte física, que es el cuerpo, y la parte espiritual, que es nuestra alma. Es algo que tenemos claro, ¿cierto? El hombre, bien sabemos, es creación de Dios y destinado a la comunión con Dios, ¿cierto? Dios nos creó con el fin de que volvamos a Él, de que como criaturas suyas encontremos la plenitud en Él, ¿cierto? Si nosotros no lo tenemos a Él, igual tendremos siempre un vacío en nosotros, siempre habrá algo que falte, porque Él es nuestro creador y nuestro fin. En el Antiguo Testamento logramos ver una escatología principalmente enfocada en el Seol como lugar de los muertos y la vida dedicada a la creación de un reino teocrático y mesiánico, principalmente material y político. En el libro de Job podemos ver cómo va evolucionando este pensamiento hacia la unión eterna con Dios. Job 14, del 13 al 14 nos dice: ojalá en el Seol tú me guardaras, me escondieras allí mientras pasa tu cólera, y una tregua me dieras, para acordarte de mí luego, pues muerto el hombre puede revivir.
todos los días de mi milicia esperaría hasta que llegara mi relevo. Tiene entonces la escatología cristiana su culmen en el Nuevo Testamento, con la muerte de Jesús en la cruz. Momento en el que Jesús baja a los infiernos o Seol y abre así las puertas del cielo y del infierno. Durante esta lección y las dos siguientes nos enfocaremos en esta perfectísima escatología que nos ha dejado Jesús en las Sagradas Escrituras, en el Magisterio y en la tradición. Así pues, nosotros también nos preguntamos qué pasa con esa parte sustancial o espiritual una vez es separada de su forma material, ¿cierto? Siendo así la primera de las postrimerías, la muerte, como les decía desde ahorita, ¿cierto? Esa separación. Ya vamos a ver, obviamente, más desarrollado este tema. Luego de la muerte, inmediatamente luego de la muerte, le sigue el juicio. Luego está las tres opciones para el destino final del alma, que son o el infierno, el purgatorio o el cielo o gloria. Entonces las 5 postrimerías son muerte, juicio, particular y universal, infierno, purgatorio y gloria o cielo. El día de hoy abarcaremos las dos primeras, muerte y juicio. Vamos a empezar entonces con el tema de la muerte. El catecismo en el numeral 997 nos define la muerte como la separación del alma y del cuerpo. La muerte no es nada en sí misma, es la ausencia de vida, como la oscuridad, ¿cierto? Sabemos que la oscuridad no es nada por sí sola, sino que es la ausencia de la luz. Asimismo, la muerte es la ausencia de la vida. Con la muerte del cuerpo termina para el alma el tiempo de prueba y entra en el estado de término, donde ya no puede merecer ni pecar. Podemos hablar entonces de 3 tipos de muertes. La primera es la muerte del alma, que es cuando caemos en pecado mortal. Esta es la muerte primera porque se da incluso durante la vida terrena. Entonces, en esta primera muerte, el alma pierde la gracia vivificadora. Por eso se le llama, por eso la consideramos una de los 3 tipos de muertes. La segunda es la muerte del cuerpo. Y la tercera es en un sentido más metafórico. Como veíamos, por ejemplo, en las primeras lecciones, el morir al mundo, el morir a la parte material, el morir a nuestro antiguo yo, esa parte como de desaparecer. Es más en ese sentido metafórico, en el desaparecer. Bueno, podemos hablar entonces de 4 causas de la muerte. La primera sería la causa eficiente. La muerte como tal no tiene una causa eficiente, o sea, no hay quien la produzca, pero sí hay quien la permite, y ese quien es Dios. Dios es la causa eficiente primaria. No la produce, pero la permite como consecuencia de la libertad del hombre. Ya eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero vamos a ver que también en esta causa eficiente también hay una secundaria, y es la situación que arrebata la vida, ¿cierto? Que puede ser prematura, natural, violenta o repentina. Nosotros ya pues estamos como, digamos, salvados de la muerte prematura, porque es esta que se da en el vientre, que se da cuando se es muy joven, cuando se es pequeño, cuando son infantes, ¿cierto? Luego está la muerte violenta, luego está la muerte natural, que es como la que se da por el desgaste de los años, el desgaste del tiempo, ese desgaste normal que tiene el cuerpo cuando ya llega pues como a su límite. También continuamos con la muerte violenta, que es la que se da por un agente extrínseco, o sea, por cualquier cosa que venga de afuera. Cuando hablamos de algo extrínseco, estamos hablando de algo externo, ¿cierto? Algo que viene de afuera, por decir un accidente, que te cayó un rayo, bueno, ese tipo de cosas son agentes extrínsecos, que causan una muerte violenta. La muerte repentina es causada por agentes intrínsecos, o sea, que vienen de nosotros mismos, de nuestro ser. Por ejemplo, un infarto, un derrame cerebral, tantas cosas, un aneurisma, tantas cositas que pueden causar como una muerte repentina. Respecto a esta forma de morir, hay que estar muy conscientes porque son repentinas, son cosas que pueden pasar en un momento, en un instante, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, y muchas veces no estamos listos para recibir este paso, para dar este gran paso a la eternidad,
para encontrarnos con Dios, para afrontar luego este juicio que ya vamos a ver de qué se va a tratar. No estamos en paz con nosotros, no estamos en paz con Dios, no estamos en paz con nuestras familias. A veces de pronto nos olvidamos de la fragilidad de la vida. Por eso tan importante el hablar de la muerte, porque hay quienes dicen, no, no es bueno hablar de la muerte, es mejor no tocar esos temas, no hablen tanto de eso, pero no podemos olvidarnos de la muerte. O sea, ¿por qué ver la muerte con temor? ¿Por qué ver la muerte con recelo? ¿Por qué ver la muerte como si fuera algo terrible, cuando para nosotros como cristianos y como católicos debe ser la esperanza y nuestra mayor alegría, como los santos? Debe ser ese gran momento anhelado de encuentro con Dios. Bueno, como segunda causa, hablamos de la causa material. La causa material de la muerte es la descomposición de sus componentes, que están sujetos a corrupción. O sea, sabemos que el cuerpo tiene un desgaste natural. Tiene en sí misma dos fases. En la primera, al momento de morir, cuando ya la persona, digamos, es declarada clínicamente muerta, esta persona aún conserva unos impulsos sensitivos. Se puede decir que aún conserva algo de vida, al menos vida molecular, ¿cierto? Ya en la segunda parte, en la segunda fase, pierde todo resto de vida o todo impulso molecular y ya empieza el proceso de descomposición y de corrupción. La tercera causa es la formal, que ya la vimos y es lo más sencillo y lo que nos debemos grabar en la cabeza, y es que la muerte es la separación del alma y del cuerpo, ¿sí? Esa es la causa formal. La causa final. La muerte como tal no tiene causa final, igual que no tiene, digamos, quien la produce, tampoco tiene como una razón en sí misma, pero podemos considerar como finalidades de la muerte los efectos inmediatos. ¿Cuáles son esos efectos? Por ejemplo, la descomposición, el cuidado debido a los muertos. A este respecto, eh, con compasión y respeto, debe ser tratado el cadáver como templo del Espíritu Santo que fue. A partir del Código de Derecho Canónico de 1983, se aprueba la cremación de los difuntos, salvo para quienes la buscan para negar los dogmas cristianos, como la resurrección de la carne, o con fines paganos, como la fusión con la naturaleza, que con la madre tierra y todo esto, eso no está permitido. O, por ejemplo, aquellos que piensan que esa es la forma para que la persona pueda reencarnar, tampoco está permitido por la iglesia. Otra cosa que debemos tener muy presentes es que la iglesia tiene totalmente prohibido el conservar las cenizas en la casa. Deben ser sepultadas en cementerios o lugares sagrados, por ejemplo, en las iglesias, ¿cierto? Vemos que en los templos también tienen esos cenizarios, entonces debe ser en un lugar santo, en un lugar sagrado. Está prohibido por la iglesia conservarlas en la casa por el riesgo del uso de forma supersticiosa, las faltas de respeto y los malos tratos. No está permitido tampoco la dispersión de las cenizas en el aire, el agua, la tierra o cualquier otra forma. Tampoco el convertir las cenizas o los restos en recuerdos conmemorativos como piezas de joyería o diferentes artículos, que muchas veces que hay gente que, por ejemplo, en un anillo echa cenizas, que para que todos tengamos una partecita del ser querido, eso es delicadísimo y está totalmente prohibido. Si alguien deja esta petición explícita de que se le creme para alguno de estos fines, la iglesia le negará las exequias, o sea, no tendrá misa con cuerpo presente. Es algo muy importante también, si algún ser querido fallece o algo, recordar que es preferible que durante la Eucaristía al menos esté el cuerpo presente, que ya la cremación se dé en un momento posterior, pero que en la misa sí esté el cuerpo presente, ¿cierto? Otra cosa es importante recordar que muchas veces hay lugares en los que se hace como una liturgia de la palabra y no es Eucaristía. Entonces es importante igual mandar a hacer una misa por esas personas, pues por nuestro ser querido o por esta persona cercana, ¿cierto? También así la novena. Recordemos que todo eso constituye una hora de misericordia corporal. Como veíamos, Dios es la causa eficiente de la muerte, no la produce, pero la permite. En su plan no estaba que el hombre muriera,
pues Él lo creó con el don sobrenatural de la inmortalidad. En Sabiduría 2:23 nos dice, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza. Es entonces por el pecado que llega la muerte al hombre. Vemos en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. En Romanos 5:12 podemos leer, por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el capítulo 6, versículo 23 nos dice, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es importante tener conciencia de la cercanía de la muerte, como les decía ahorita, para tener una vida acorde a la eternidad que queremos tener. Es la vida actual la que define nuestra salvación o condenación eterna. El momento presente decide nuestro futuro para la eternidad. Vemos que los santos esperaban con ansias el momento de la muerte, ya que en ella veían la certeza del encuentro con Dios, el encuentro con el amado, la eternidad a su lado. Santa Teresita del Niño Jesús decía, resignación se necesita para vivir, no para morir. Apocalipsis 14:13 nos dice, luego oí una voz que decía desde el cielo, escribe, dichosos los que mueren en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Esta ha de ser nuestra esperanza, la alegría y la forma de nuestra vida. Por eso es importante hablar de este tema. No debemos satanizar o, digamos, temerle al tema de la muerte, porque es algo muy bello, si lo vemos desde la perspectiva cristiana, que es como debemos verlo nosotros. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo tema, y es el juicio. Partimos entonces de la conciencia de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. O sea, Dios conoce todo, Dios todo lo sabe, no hay nada oculto para Él. Dios sabe y conoce todos nuestros pecados, todos nuestros delitos, todo lo que hemos hecho, todo el bien que hemos hecho, el mal que hemos hecho, el bien que hemos dejado de hacer. Y bueno, Dios conoce cada uno de nuestros actos. No podemos hacer como que si me escondo acá o si hago esto de tal manera, Dios no lo va a saber. Dios lo sabe todo. Incluso cuando hacemos algo en apariencia bueno, Dios conoce si la intención que hay en nuestro corazón es buena o no. Que al fin eso es lo que determina si una obra es buena o no. Cuando hablamos del juicio, hablamos entonces de dos juicios, el juicio particular y el juicio universal. Respecto al juicio particular, el catecismo en el numeral 1022 nos dice, cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente a la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Hebreos 9:27 nos dice, y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Bueno, vemos respecto a este juicio que hay quienes dicen que este juicio será basado en la fe. Se enfocan en el pasaje de Juan 3:16, pero no podemos olvidar que nosotros como católicos creemos que nuestra salvación depende también de nuestras obras, no solo de la fe, porque el demonio es quien más fe tiene. Hay satanistas que saben y tienen conciencia absoluta de que Jesús está en la Eucaristía. Lo saben mejor que, lo creen más que muchos católicos. Entonces ellos se salvarían solo por su fe. No, ¿cierto? Entonces nosotros no debemos pensar que nuestro juicio será basado en la fe. Nuestro juicio será basado en nuestras obras, que deben ser movidas por la fe y por el amor, ¿cierto? Porque como dice San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida, te examinarán en el amor. Vemos entonces que en Mateo 25, del 34 al 36, se nos dice claramente, entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparada para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer,
Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Vemos entonces que es por nuestras obras que seremos juzgados, siendo la base de ellos, como ya lo dijimos, el amor, ¿cierto? No podemos quedarnos en que solo la fe. También debemos recordar que no es Dios quien nos juzgará, sino nuestra propia conciencia con base en todas nuestras obras, en toda nuestra vida, que de cara a Dios determinará qué merecemos nosotros, ya visto con los ojos de Dios, visto con la perspectiva de Dios. También debemos tener muy presente que Dios sabe, obviamente, cuando hay una ignorancia invencible. Cuando hablamos de ignorancia invencible nos referimos a esas personitas que no tienen acceso, que no hay nadie que pueda resolver sus dudas, que no hay nadie que les pueda evangelizar, que no hay nadie que pueda cristianizarlos de alguna manera, no hay nadie que pueda explicarles las verdades de la fe. Por ejemplo, esas personitas, esos indígenas o personitas, digamos, en otras creencias que no tengan ninguna forma de acceder al conocimiento que nosotros tenemos, por gracia de Dios, estas personitas tienen una ignorancia invencible, entonces serán juzgadas en la moral. No igual con la ignorancia culpable, ¿cierto? Que es quien tiene dudas, tiene cuestionamientos, tiene preguntas y no busca resolverlas. O sea, no quiere resolverlas realmente porque sabe que eso movería su estado de comodidad, su confort, que de alguna manera, aunque tenga incluso las respuestas, no las quiere aceptar porque no quiere moverse de su zona de confort, de su estado de vida tranquila, de su estado de yo creo en mi propio Dios y es que yo sé cómo son las cosas y yo de cara a Dios, que tienen como las cosas acomodadas a su gusto, esta ya es una ignorancia culpable, porque teniendo toda la forma de resolver sus dudas, toda la forma de formarse, toda la forma de conocer incluso más, no lo hacen. Por eso también es tan importante que nosotros como católicos sigamos formándonos, sigamos conociendo, sigamos aprendiendo, que sigamos cultivando más nuestra fe para saber en qué creemos con bases y con argumentos y no tener una ignorancia culpable. Vamos ahora al juicio universal. En Juan 5, del 28 al 29 nos dice, no os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. También vemos, como hablábamos ahorita, en Mateo 25, pero esta es del 31 al 46. Es muy importante, se los voy a leer porque acá Jesús nos dice todo. Acá nos explica claramente cómo va a ser ese juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino, preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos les responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo, que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá,
En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Acá vemos muy claramente que Dios nos juzgará en nuestras obras, en lo que hagamos o dejemos de hacer. Acá en ningún momento les preguntó, pero ¿qué tanto creíste? ¿Qué tanto creías tú en mis palabras? Porque si las creemos, obramos. Si nosotros creemos en las palabras de Dios, obramos, ayudamos a los demás, somos buenos con el prójimo, cumplimos los mandamientos, si nosotros le creemos a Dios. Entonces la fe siempre nos lleva al actuar. Este es el juicio que tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Decía San Bernardo que ese será el día de la vergüenza universal, ya que en él tendremos conciencia de los pecados de toda la humanidad. Esto con el fin de evidenciar que más allá de la gravedad de los pecados, todo aquel que se haya acogido a la infinita misericordia de Dios será salvo y que los condenados serán producto de su rechazo al amor y misericordia de Dios. Será su decisión el cerrarse en esa soberbia de no querer pedir perdón, de no querer acercarse a Dios, de no querer tener un cambio de vida. Como vemos, es muy importante tratar esos temas para tener una conciencia de cómo vivimos de cara a ese futuro que queremos para nosotros. Queremos estar en el fuego eterno, en la condenación, en el purgatorio o en la gloria. Eso ya lo iremos desarrollando en las siguientes charlitas, como les dije. El próximo jueves tendremos la charla del infierno y luego el siguiente jueves veremos el purgatorio y la gloria o cielo. Es importante, repito, que tengamos esta conciencia para que de cara a nuestro futuro vivamos nuestro presente. Vamos a finalizar entonces leyendo una exhortación de San Alfonso María de Ligorio respecto a la muerte. Imagínate en presencia de una persona que acaba de expirar. Miran aquel cadáver tendido en su lecho mortuorio, la cabeza inclinada sobre el pecho, esparcido el cabello, todavía bañado con el sudor de la muerte, hundidos los ojos, desencajadas las mejillas, el rostro color ceniza, labios y lengua color de plomo, yerto y pesado el cuerpo. Tiembla y palidece quien lo ve. Observa cómo aquel cadáver va poniéndose amarillo, después negro. Aparece en todo el cuerpo una especie de vellón blanquecino y repugnante, de donde sale una materia pútrida, viscosa y hedionda, que cae por tierra. Nace en tal podredumbre multitud de gusanos que se nutren de la misma carne, y de todo aquel cuerpo no queda más que un fétido esqueleto que con el tiempo se deshace, separándose de los huesos y cayendo del tronco la cabeza. ¿Dónde está pues la hermosura que hoy te agrada? En esta pintura de la muerte, hermano mío, reconócete a ti mismo y ve lo que un día vendrás a ser. Hoy te cubre el oro y la seda, mañana te cubrirá la tierra y la podredumbre. Hoy te cortejan los hombres, mañana te cortejarán los gusanos. Oh, cuán solo y abandonado quedará el cuerpo en la pobre sepultura. ¿Por qué sirves tanto a la carne que ha de servir de alimento a los gusanos? Bueno, hermanitos, así damos por concluida esta lección eh, con esta hermosa exhortación que aunque es fuerte y es impactante, es muy real y debemos tenerla presente siempre. Como les digo, debemos tener presente el recuerdo de la muerte no para temerle, no para tenerle miedo, ni para tampoco, como en otras culturas que tal vez la tienen como una deidad, no, sino para saber que en ella nos encontraremos con Dios o podemos en un instante perder nuestra eternidad a su lado. Es para tener conciencia de la forma en la que vivimos, para saber a dónde queremos dirigirnos al finalizar nuestra vida. Que podamos tener una conciencia tan tranquila, tan limpia, que ese momento lo anhelemos y que en el momento en el que nos encontremos con Dios podamos correr a sus brazos y no tenernos que alejar o temporalmente de Él o totalmente de Él. Imagínense lo que sería eso. Bueno, con esa consideración tan bonita que nos deja este gran santo, vamos a pasar entonces a lo que sería la práctica.
La práctica de esta semana será hacer una carta. ¿De qué se trata esta carta? Vamos a pensar que Dios ha venido ya por nuestra alma, ya, en este instante, en este momento, en el momento en el que vayan a hacer la carta, claro. En ese instante, Dios ha venido por tu alma, en ese mismo momento, y te ha dicho que tienes la oportunidad de dejar una carta. No una persona en específico, sino dejar una carta. Tú sabrás si quieres dejarle unas palabras a algún ser querido. Piensa bien si tienes a alguien a quien pedirle perdón, si tienes a quien perdonar, si tienes a alguien con quien quieras limar algunas perezas, a quien, o sea, ese rencor, esa rabiecita, esa molestia que tienes en tu corazón en ese momento, piensa si en ese último instante permanecerías en ese pensar o lo cambiarías. Escribe esa carta a la vida, esa carta a esta vida que estás dejando. Piensa en las prácticas que no has hecho, piensa en las lecciones que te han faltado por ver, piensa en esa penitencia que te puso el sacerdote la última vez que te confesaste y que aún no has terminado de cumplir. O sea, todo eso, cada pensamiento que tendrías en ese momento, tu despedida de esta vida, vamos a plasmarlo en una carta. Listo, esa es como la tareita, la práctica de esta semana. Esta cartica con el fin de que hagamos conciencia de todas las cositas que de pronto dejamos para mañana, dejamos para después, que creemos que ni en el último momento la cambiaríamos. Si en ese último momento, si ese último momento llegara ya, realmente nos obstinaríamos en esas cosas. ¿Qué vamos a hacer con esta carta? Es su decisión. Precisamente igual que en ese mismo momento, igual que en este momento en el que estén plasmando todo lo que quieran dejar, todo eso que quieran decir, como últimas palabras, ya ustedes decidirán. Los invito a que la lean, se la lean a ustedes mismos, la compartan con ustedes, la hagan una introspección de esta carta, la mediten bien en lo que están leyendo y ya si la quieren quemar como un momento en el que, digamos, se renuncie si habían rencores, si habían rabias, si habían cosas malucas, si habían cositas por perdonar, si habían cositas por pedir perdón, todo esto podemos quemarla pues como un acto simbólico, si quieren la pueden guardar también, ya es como a decisión de cada uno, listo. Y como reto digital vamos a ver una película. La película que vamos a ver se llama Incendis o eh, La mujer que cantaba. Aquí abajito les vamos a dejar el link para que puedan ver la película. ¿Por qué esta película? Bueno, estamos hablando de ese tema de la muerte, de ese tema de dejar tantas cosas sueltas, de ese tema en el que tal vez no vivimos con la conciencia de que en cualquier momento nos alcanza la muerte y cuántas cosas no alcanzamos a decir, cuántas cosas no alcanzamos a hacer, cuántas cosas dejamos sin resolver, cuántos cabos sueltos hay, y es un tema bueno que se expone en esta película, también en el marco de una guerra que implica obviamente un lado cristiano, que bueno, es muy interesante, no les quiero hacer como mucho spoiler, pero es una película muy impactante. Los invito a que los que están haciendo esa consagración en familia o que, bueno, sean muy jóvenes, yo pensaría que no hay ningún problema en que la vean, digamos, jovencitos tal vez de 15 años en adelante. Eh, no porque tenga cosas de impureza, no tiene nada de impureza, no tiene nada inapropiado, nada inmoral, solo que es muy fuerte porque como les estoy explicando, es en el marco de una guerra. Entonces, pero tampoco debemos cerrar los ojos, ¿verdad? Tampoco debemos voltear la mirada y pretender que así no pasan las cosas. Es una realidad que también es importante ver. No podemos, como muchas veces se hace con ese tema de la muerte, no querer verlo, no querer saber qué es lo que pasa. También es algo muy importante tener esos momentos de impacto, ¿cierto? Entonces, digamos que si la van a ver con sus hijos tal vez un poco menores, 12, 13 años, pues los invito a que lo hagan si están en la capacidad de darle como un acompañamiento a sus hijos, de explicarles un poco como el marco de estas guerras, tal vez manejar estas escenas fuertes, las escenas como impactantes que tiene la película en este marco pues de esta guerra en la que se desarrolla, listo. De resto, pues espero que todos la vean, es la práctica de esa semana, en el momento que quieran la pueden ver, es muy importante que hagan las prácticas, como les decimos, la práctica del reto digital. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema. Para mí ha sido pues muy bonito compartir con ustedes.
Muy agradecida con Dios por haber podido estar acá, por haberme puesto acá. Espero, el próximo jueves nos volvemos a ver. Por favor, si tienen alguna duda, si quedaron con si tal vez la película o el reto, pues, o la práctica les genera alguna duda, algún inconveniente, lo que quieran hablar, podemos hablarlo el próximo jueves. Listo. Entonces, cualquier cosita, cualquier duda que hayan quedado, cualquier duda que tengan, la pueden anotar y me la pueden hacer el próximo jueves. Igual acá iremos resolviendo las duditas que hayan tenido en el chat. Trataremos de ir respondiendo pues como todas sus dudas. Cualquier otra cosita, cualquier duda que les genere la película, cualquier duda que tengan respecto a la práctica o lo que sea, me lo pueden comentar en el próximo jueves, que estaré otra vez por aquí acompañándolos con un tema. Entonces, bueno, pues entregamos esta jornada de esta lección a Dios. Le agradecemos por habernos tenido acá, por haber ayudado a nuestra alma a comprender, a interiorizar estos temas tan importantes, que nos dé la sabiduría para comprenderlos y para amarlos también, que son temas que muchas veces no queremos tratar, pero que debemos llevar con todo el amor, ¿cierto? Bueno, y como dice mi esposito, ya para despedirme, en cabeza de mi gran amiga Santa Vaquita, cuando una persona ama tanto a otra, desea ardientemente ir a su lado, porque entonces tanto miedo a la muerte nos lleva a Dios. Paz y bien, Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.